Invito a Germán, a Paola y a Henry para que podamos conversar. Si no hay preguntas en este momento escritas, también lo podemos hacer en vivo. Si alguien quiere, levanta la mano, vamos participando, vamos dialogando, porque en el conversatorio también se aprende. Incluso hay una frase que dice que lo que oí olvidé, lo que vi lo recuerdo, pero lo que yo hice lo sé. Entonces los invito a hacer preguntas, a hacer cosas. ¿Alguien está en disposición de comenzar esta reflexión con preguntas? Tiene la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta va más dirigida al uso de sustancias farmacológicas para el entrenamiento. Como bien es sabido, y las personas que hemos tenido el acercamiento en el mundo fitness, como entrenadores, como personas a cargo de diversas poblaciones, y como mismo lo decía, la autonomía rige en el momento de ir a comprar una proteína, aceleradores metabólicos. Bien decía que tenemos que recurrir a la ética para poder hacer una recomendación. Pero mi pregunta es, ¿qué entes o quienes se han hecho empoderamiento para empezar un proceso, como que usted mismo dice, estamos haciendo ya legalizar el derecho animal, legalizar la parte ambiental, a nivel del libre consumo de estas sustancias, las cuales muchas veces llegan a poblaciones de 12 años, 15 años, que son aceleradores a nivel de corazón, cosas taquicardia, y que estamos hablando de un problema de salud. En estos momentos, ¿qué políticas institucionales o entes u organizaciones están llevando esto a una mesa de negociación a nivel de Colombia? Porque ya fácilmente nos llega al mercado de Estados Unidos, de China, no hay quien controle el ingreso de esas sustancias, y en estos momentos hay personas que han llegado a morir de 27 años por neurismas o por taquicardia en centros de entrenamiento físico. Como usted lo menciona, es un asunto que se salió de las manos de las empresas farmacológicas, ¿sí? Se hizo, digamos, desde una mirada lineal, ¿qué se podría obtener? ¿Cierto? Una causa, bueno, ¿qué efectos se podrían obtener? Bueno, muchas ganancias, pero realmente no se midió los efectos a largo plazo, lo que podría suceder. En este momento la bioética se propone como una disciplina que busca analizar este tipo de cosas. Por ejemplo, se está creando o ya se creó la Comisión Nacional de Bioética en Colombia, aunque está regida y dirigida por el presidente, tal y como se ha hecho en Estados Unidos, pero son intentos que se están haciendo para regular este tipo de decisiones que nos están afectando a todos, a la comunidad, a la humanidad en su conjunto. Piénsese en las posibilidades de hacer una modificación genética que no es solamente para él, sino es para toda su descendencia, ¿cierto? Entonces, digamos que es un tema bastante nuevo, eso pues también tengo que reconocerlo, pero pues nos estamos abriendo un poco los ojos, no solamente a la ética, sino también a la bioética, en la medida de que el entrenador no está obligado, ¿cierto?, a hacer beneficencia, digamos, a tolerar esto. Ahí, ustedes saben que en medicina se maneja una figura de la objeción de conciencia. El entrenador tampoco está obligado, digamos, a tolerar eso o a dejarse presionar al revés, ¿no? Digamos, por el deportista, que hace un tiempo nosotros veíamos algunos deportistas que se sobreentrenaban, pero físicamente, pero ahora estamos hablando es como quien dice, sembramos una planta por la mañana y por la noche vamos a jalarla para ver si crece más rápido, o sea, acelerar procesos que digamos que la genética se demoró 1000 años, ¿sí? Ahora los estamos haciendo 4 o 5 años, ¿sí? Tenemos los transgénicos, tenemos todo este tipo de cosas, pero el punto álgido del asunto era que eso se había hecho, digamos, con cosas, con plantas, con animales, ¿cierto?
pero la perspectiva es que se aplique también a los seres humanos y se hagan estas alteraciones. Entonces, pues hay unas regulaciones, pero pues también ahí está el contrabando, está, digamos, es una cosa que es bastante preocupante para nosotros. En este congreso, y lo que yo he visto, se habla de la mirada positiva del deporte, ¿sí? Es que el deporte también tiene sus bemoles, ¿cierto? Primero. Segundo, la AMA, ¿sí? La Asociación Mundial Antidopaje, se crea en el 99, ¿sí? Hace poco realmente, el dopaje siempre ha existido, tal como yo lo relaté ahí, en el año 99, pero si ustedes se ponen a pensar cuál es el motivo o cuál es el interés, ¿hasta dónde va el interés? Es que el deporte se había desacreditado muchísimo. Recuerden ustedes el ciclismo, todo un equipo o una persona sola ganándose 7 Tours de Francia, etcétera, ¿cierto? Entonces se hace con esa idea de limpiar el deporte, ¿sí? Mantener el deporte limpio de dopaje. Entonces es una función punitiva que se maltrata también a los deportistas realmente, ¿sí? En los exámenes, todo lo que se les hace, ese seguimiento, Michel Foucault se quedaría pequeño, digamos, la sociedad de control, lo que se le hace el seguimiento. Yo no sé si aquí haya deportistas de alto rendimiento que nos podrían decir cómo es ese seguimiento que se le hace a un deportista de alto rendimiento, que es una cosa bárbara, ¿cierto? Pero estamos también pensando en la función educativa, ¿sí? Siempre ha sido mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, pues ahí nos podríamos nosotros también fortalecer. Es que uno podría tomarse una limonada o hacer un suero fisiológico, o porque no se toma un Gatorade. Más rápido, ¿cierto? Recuerden la velocidad. Entonces, todo es así, ¿cierto? Más fácil, más rápido. Entonces, en esa medida es que pues nosotros tenemos esa posibilidad de, digamos, como educadores, desde el deporte de altos logros o formativo, inicial, de la tercera edad, porque también se da en estas edades. O sea, el ansia de ganar es digamos, es algo que es casi inherente al ser humano. O sea, siempre necesitamos compararnos con alguien para decir que yo soy más que el otro, ¿cierto? Y en esa medida, les cito solamente un estudio de unas pesistas de una universidad, estudiantes de ingeniería, de enfermería, dopándose. ¿Por qué? Le quieren ganar a los de la universidad al frente. Pero van a vivir de eso, son deportistas, tienen biotipo, no, nada, es ganar, 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 ¿cierto? Tenemos una pregunta del profesor Eduardo Oliveros. ¿Qué o cuáles tipos de ayudas biotecnológicas han sido probadas con éxito en los procesos de formación deportiva y si son aceptadas? Bueno, como ya les había dicho antes, estas experimentaciones se han hecho con animales. Digamos, ustedes recordarán, pensemos en la República Federal Alemana cuando se hizo todo un programa nacional, ¿cierto? Desde la cortina de hierro, todo un programa nacional de dopaje. Muchísimas tesis doctorales se hicieron para buscar rendimiento, ¿cierto? Pero eso no se conoció sino hasta hace muy poco. Son programas, digamos, que son privados, y no podrían ser difundidos, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, hasta este momento, pues no tenemos una certeza que digamos, bueno, este chico se le ha hecho a este deportista, ya tenemos la evidencia que mejoró por eso, pero a ver, les cuento. En el 2006, yo leía un texto del Homo al embrión. Pensábamos nosotros en ese momento cómo unos padres interesados en el bienestar de su hijo, más que bien, ¿cierto? Más que mejor, un hijo más, ya no querían solamente tener un hijo o una hija, sino lo querían de ojos así, con este cabello asá, etcétera, ¿sí? Eso se ha venido trabajando hace muchísimo tiempo. Y hoy, en 2014, 2015, estamos hablando de la perspectiva de modificar deportistas. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Es muy poco tiempo, realmente es un lapso de tiempo muy corto y las perspectivas son esas. O sea, ustedes saben que mientras nosotros discutimos aquí, los laboratorios no paran, ¿cierto? Ellos no paran. O sea, mientras usted tiene este celular, mañana ya digamos, la tecnología tiene un principio y es que si funciona, es obsoleto, ¿sí? Funciona, es obsoleto.
Entonces, en esa medida, pues las investigaciones van avanzando, pues obviamente que pues estamos en esa perspectiva, por eso pues también la idea de lo formativo y de afianzarnos nosotros también en lo educativo. Para el profesor Germán Preciado, determinación de la condición física en la escuela. ¿Por qué o cuál es la razón de utilizar un test de fuerza abdominal que no evalúa este grupo muscular? Ya que el test utilizado activa los flexores de cadera. ¿Cómo lograr diferenciar las ganancias de fuerza muscular teniendo en cuenta el desarrollo puberal o los ejercicios desarrollados en clase? Espero haberla leído bien. A ver, el ejercicio que se hace con los chicos no busca un rendimiento, básicamente busca que haya un desarrollo de una disciplina hacia la actividad física, ¿sí? Entonces no estamos buscando que haya ningún rendimiento. Ahora, de pronto si está mal enfocada el test para la medida de esa situación de los abdominales, pues habría que revisar. No podría estar seguro en ese momento que eso sea o no sea así. Pero que le digo, aquí no buscamos crear una conciencia de rendimiento en el niño, sino de despertar una disciplina hacia la actividad física y que ellos de una manera muy sencilla, desde la parte escolar, puedan conocer su condición física y de ahí enfocar un trabajo inicial, ¿sí? No estamos buscando ningún rendimiento y por eso no podría decir si eso, ese desarrollo, esa medida exactamente, porque no tendríamos o tendríamos que llevarnos a un laboratorio, el poder verificar si ese trabajo que hacemos después de mirar esa condición, de esa capacidad física o medirla de esa forma, desarrolla o no desarrolla a partir de las actividades que se hagan en la clase, que además por la misma intensidad de trabajo de 2 horas semanales, ¿sí? Y eso limitado a, digamos, a media hora de actividad física hacia esa capacidad específica, pues no podríamos garantizar que haya un cambio que podamos decirse, lo podamos verificar y necesitaríamos una batería ya de un laboratorio para que podamos corroborar eso. Entonces, lo que le digo, esto es un puro enfoque escolar para desarrollar y motivar al chico a que conozca su capacidad física de una forma, su condición física de una forma muy inicial. Para Paola, factores que influyen el abandono de jóvenes deportistas entre los 12 y los 18 años. ¿Por qué no mencionan el abandono de los chicos, el conflicto existente entre la escuela y el deporte, prevaleciendo la primera de ellas? El conflicto que existe es el entre entrenador-deportista. No debe de ponerse en contexto el resto del equipo. Si hay problema entre un jugador y el entrenador, ellos dos deben de afrontar y asumir las consecuencias y solucionarlas los dos personalmente. Y si toca llegar más allá, pues ya se habla con las directivas a ver qué solución se puede dar, pero generalmente es por otras circunstancias y no se genera en sí el conflicto de entrenador-jugador. Bueno, hablando un poco de la motivación, ustedes tienen que recordar que la motivación intrínseca es la que nosotros deberíamos preferir, ¿cierto? Pero nos toca combinar la motivación extrínseca, digamos las cosas que se le ofrecen al niño, las cosas materiales, físicas, las medallas, reconocimientos, ir combinando con esa motivación intrínseca. Los estudios no son concluyentes y eso nos da una ventaja que todavía nos falta trabajo, pero por una parte dicen que muchas causas del abandono de los deportistas es por desmotivación, ¿sí? Se desmotivan, no quieren más, esa rutina, siempre lo mismo, bueno, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, se habla de la falta de competencia, ¿sí? Entonces falta competencia, entonces no hay competencia, entreno, pero ¿cuándo juego? ¿Contra quién me toca? ¿Sí? Para demostrar que yo soy mejor, etcétera. Eso por una parte. Por el otro lado, hay estudios que dicen
que el exceso de competitividad es causa de deserción. ¿Sí se dan cuenta ustedes la contradicción? Entonces, si hay mucha competencia, ustedes saben que el deporte pues no es incluyente, el deporte es excluyente, es exclusivo, ¿cierto? La selección no pueden ir los 50, toca que vayan los 22 o los 18 o los 12 o los 15, los que sean, ¿cierto? Entonces, pues hay que tomar decisiones, estas decisiones las tiene que tomar el entrenador y pues tenemos… Entonces, bueno, eso con respecto a la motivación. Un test no podría medir, digamos, toda la motivación. Hay otros factores que influyen y pues es importante que no lo perdamos de vista. Hace unos 15 años, digo yo, la clase más motivante era la clase de educación física. Hoy no tanto, hoy no tanto. Hoy los juegos, los videojuegos, bueno, los celulares, hay otros intereses de los chicos también, ¿cierto? Ya no somos tan populares como antes, ¿sí? Que era la clase preferida, etcétera. Entonces, todos esos factores contextuales, digamos, tecnológicos, pueden servirnos o también nos pueden hacer daño. Nos pueden servir en la medida de que los logremos, digamos, cooptar para nuestro propósito, pero también nos pueden llevar al sedentarismo y a los campeones de la mecedora. Entonces, ahí sabemos todas las estadísticas, pero una flexión ni de abdominal ni de ninguna. Profe. El conflicto existente entre ellos y su entrenador, pero en la parte extrínseca, ¿cierto? Los factores externos, una parte muy determinante son los padres de familia, porque son los primeros que hay que empezar a educar. Entonces, yo que manejo niños pequeñitos, uno ve que al niño le falta 1, 2 o 3 fines de semana, porque es una cuestión extracurricular, y uno pregunta por qué, y la respuesta es que el niño está castigado porque va mal en el colegio. Una cuestión que es totalmente errónea, porque no se puede privar al niño de su motivación deportiva, de su formación deportiva, ¿cierto? O sea, fuera de hacerle un mal, de querer hacerle un bien, están haciendo un mal. Entonces me parece que ese factor, esa relación de padres de familia, escuela y deportista, que prefieren que el niño vaya mejor en la escuela y lo castigan con la actividad deportiva, es determinante para el abandono de los niños a la parte deportiva. Un minutico para decir lo siguiente, digamos antes hablábamos del niño, ¿cierto? Del entrenador, del deporte, hoy hablamos de un pentágono, hablamos del padre de familia con una persona, como usted lo acaba de decir, a educar. Es una persona que es urgente que lo eduquen y una parte que uno pensaría, pero ¿qué tanto tiene que ver los árbitros? Muchísimo, ¿sí? Porque las decisiones de los árbitros, cuando toman el reglamento como una ley y no como yo lo dije al inicio, como una norma que es, digamos, un chico que comete una falta, pero esto también está influyendo muchísimo. Entonces, tenemos los directivos, no me hable de niños, hábleme de números. ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos se inscribieron? Estamos hablando de factor económico, no estamos aquí hablando de, ¿sí? de mundos ideales. Entonces esos factores también están influyendo muchísimo en la motivación y no es solamente que el niño se salga por algo así único. Pues ahora que habla de los padres, les recomiendo un libro que se llama La escuela no es una empresa, porque es que todo lo volvieron negocio, el deporte, todas las actividades, y se pierde como esa finalidad educativa de formar un ser humano también, y la única interés es lo que tiene que ver con el negocio, con el billete. Profesor Miguel Ángel, lo invito a que usted formule mejor directamente su pregunta. No, es que de pronto no le entendí muy bien a Henry cuando plantea un cierto relativismo del principio de beneficencia, es decir, que como que desde lo que le escuché me pareció entender que era relativo a quién se beneficia, a quién no se beneficia. Yo decía, la bioética plantea ese relativismo del tiempo, el concepto de tiempo. Sí, exactamente, Miguel Ángel, como usted lo acaba de mencionar, digamos que la idea de bien que yo tengo, ¿sí? Puede ser una idea que yo aprendí en mi casa o en el colegio, ¿cierto? En mi universidad, en ética profesional, etcétera. Pero este concepto de bien no es un concepto fijo, es un concepto que varía y entonces a veces
Un ejemplo, hace 8 días, 15 días, una persona decidió que le ejerzan la eutanasia, pero pues eso no es ningún bien, ¿cierto? Quitarse la vida no es ningún bien. Bueno, él dice que es un bien para él, que eso, vivir no es un, digamos que, ¿sí me hago entender? Entonces, en ese sentido es que el bien ya toma otra connotación. Si por ejemplo hablamos de la justicia, pensando en Aristóteles, dar a cada cual lo que se merece. Pero hoy hablamos de, digamos, de justicia distributiva, entonces no solamente por el mérito, sino de acuerdo a los recursos. Estamos los 3 y hay 2 computadores, toca mirar caras y decidir, ¿sí? Porque, pues, sí, todos tenemos derechos, somos iguales, comillas, pero tenemos que tomar decisiones por mérito o por logros o por lo que sea, porque es que no tenemos sino 2 computadores. Y nosotros cada vez queremos más, lo mejor. Nadie va a querer, hágame en una radiografía, no, hágame en una resonancia magnética, o hágame en un estudio tomografía axial computarizada, etcétera, ¿cierto? No míreme ni dígame en cómo estoy. Entonces, en esa medida que los deseos aumentan, ¿cierto? Y los bienes son los mismos o disminuyen, entonces, por eso esas ideas del bien, esas ideas de la justicia, esas ideas de hacer el mal, ¿sí? Entran en cuestión y esa es la invitación desde la bioética. Profesor Schneider Zamudio, ¿está por ahí? Lo invito a que por favor formule la pregunta directamente. Dentro de la ponencia de la señorita Paola, los factores que influyen dentro del abandono de los jóvenes en el ámbito deportivo, la pregunta es ¿por qué no se incluyó o no se habló, no se le dio tanto énfasis a lo que es las pandillas, la drogadicción, la prostitución, grupos al margen de la ley, dentro del campo? Pues yo creo que ese es el principal factor que influye también eso. Pues lo digo más nosotros, por ejemplo, que venimos del Caquetá, de los pueblos más marginados donde la violencia casi nunca se veía. Perdón. Y tampoco se tomó el desorden no, se me olvida la palabra, no, de familiar. Que hay, que eso también es muy influyente en los mismos alumnos. Pues yo lo tomé más que todo fue hacia el deporte, no lo miré hacia otras como disciplinas, como tú lo acabas de mencionar, que son conflictos y demás. Es decisión del joven, qué es lo que hace, son las decisiones de él, si quiere participar o no quiere participar en el deporte. Es como lo dije, es un ensayo-error, si él quiere ensayar, bienvenido, si quiere errar, puede hacer otras actividades, más yo pues lo que más sobre el deporte. Hay un tema que está, digamos, detrás de eso, de lo que usted menciona, profesor, y es la adherencia al ejercicio, ¿sí? La adherencia al ejercicio es un tema que realmente lo preocupa a uno mira los estudios de abandono y realmente son muchísimos, ¿sí? Empezando desde que el chico entrenó juicioso hasta los 14 y consiguió novia y se le olvidó el deporte, ¿sí? Empezando por ahí. Pero, pues obviamente que somos seres en el mundo y no podemos negar o olvidar esos factores contextuales que realmente limitan y hacen que este deporte, y lo que más grave me parece a mí, no es como lo dice mi compañera, de que el chico cambie de deporte, no, lo más grave es que deje de hacer deporte. Eso es lo más preocupante. Piensen ustedes en deportistas de alto rendimiento que dejaron de hacer su deporte y no volvieron ni siquiera a caminar, ¿sí? Entonces esos son factores que sí realmente tienen que ver con la salud pública y tienen una influencia muchísimo más grande. Adherencia al ejercicio, así como nosotros no nos podemos adherir al tratamiento médico, nos dan 10 pastillas, nos tomamos 5,
las otras 5 dejamos así, etcétera, ¿cierto? Entonces el médico nunca sabe realmente si el tratamiento funcionó. Igual en el deporte se dan unas prescripciones, la gente lo hace, no lo hace, etcétera. Es un tema que realmente lo entristece a uno mucho de ver el abandono de la actividad deportiva, pero definitiva. Nos preocupa ese analfabetismo motriz en este país, porque las redes sociales, el uso del internet, el WhatsApp y todo lo demás está haciendo que los chinos se dediquen, los niños y niñas y jóvenes, más al tema de las maquinitas que al tema de moverse. Bueno, voy a hacer una observación y después mi pregunta. Escucho pues lo que dicen los profesores sobre la problemática social. Es evidente que afecta a la parte de entrenamiento. Soy mamá de un pequeño de 10 años, entrenadora física, y aún así veo que mi niño tuvo un proceso que muchas veces como padres delegamos a los profesores, ya sea en la colegio o en la escuela de formación deportiva, pero se nos olvida que nosotros somos el ejemplo directo para ellos. Yo no puedo aspirar que mi hijo sea el mejor atleta cuando yo no hice un acercamiento inicial de él hacia la actividad física desde sus primeras etapas de vida. Los niños de hoy en día no tienen lo que nosotros nos conllevaba a tener, digamos, motricidad era el juego. Los que jugamos lleva, cogidas y tuvimos una dinámica más de calle. Tenemos mejor motricidad que los niños de hoy en día por la parte tecnológica a la que ellos tienen y por limitación de la actividad física, ya sea por factor económico o ya sea por factor educativo. En este caso, pues no se puede llegar y atacar las instituciones cuando se está haciendo lo posible y mientras nosotros como formadores en casa no lo hacemos. Yo como lo voy a decir a mi hijo, camine cuando yo no voy a la tienda de 3 cuadras, sino voy a la que me queda al lado de mi casa. Soy un ejemplo de ello, tengo que llevar a mi niño y mi niño aprende de mí. Ese es, creo que el primer acercamiento para que no haya una decepción a nivel deportivo. Mi pregunta es a nivel de la adaptación de los niños. Los niños de 8 o 9 años no saben saltar, no tienen motricidad fina, no tienen motricidad gruesa. Muchas veces nosotros como padres carecemos de herramientas a nivel institucional en los colegios. Escasamente hay un profesor de educación física en las primeras etapas que son las más importantes, que es la etapa preescolar. Y lo único que lo ponen es, le quitan la importancia, las mismas instituciones, el mismo Secretaría de Educación le resta importancia en la actividad física como un medio para prevenir enfermedades, para tener personas mentalmente saludables, para evitar obesidad y demás tipos de problemáticas sociales. Está demostrado que una persona que hace deporte y tiene en sus medios un acercamiento no va a tener la misma ocio para entrar a una pandilla. Yo inscribí a mi niño y en una escuela de formación fueron 81.000 pesos que me cobraban, que desafortunadamente no pude costear más. Y después, ya en otro caso, también tuve que respetar que a él no le gustaba el deporte, que como papá escogemos, nosotros somos hasta los que presionamos a él que tiene que hacer fútbol cuando muy posiblemente quiera ser artista. Para ser artista tiene que tener una motricidad fina. El deporte le puede ayudar, claro, pero pues quisiera saber cómo han pensado incluir de pronto la motricidad y aumentar la capacidad del niño en forma gradual, desde pequeño, para que por cosas tan simples como saltar el lazo para él sea divertido o fácil. Profesor Germán. Bueno, aquí entran 2 cosas en juego. Uno es la norma. Desafortunadamente, a nivel legislación, Ley 115, los apoyos en la parte gubernamental en primaria están casi restringidos. Bogotá concretamente. Bogotá tenía una buena cantidad de profesores licenciados de educación física en apoyo en primaria y los han ido retirando, ¿sí? Entonces, eso es parte de la ley. Entonces, mientras que eso no lo modifiquemos desde arriba, desde la legislación, estamos graves. Ahora, se están abriendo algunas posibilidades a partir de la jornada extendida,
Entonces, programa 40-40 y otros programas, pero lo que le digo, mientras que eso no esté legislado, y para que eso lo legisle, necesitamos que el educador físico, todas las personas que estamos en la parte de actividad física, pongamos gente allá en el Congreso para que se den cuenta que en realidad los primeros años de la vida de los niños es que necesitan mayor desarrollo motriz y mayor estimulación en este campo. Pero si no tenemos eso desde la parte legislativa, cualquier proceso que hagamos va a ser perdido. Entonces, lo primero es a partir de ahí, o sea, que haya política en la cual la primera infancia se le vea que la necesidad de un profesional de la actividad física orientando esos procesos. Porque desafortunadamente, sí, se le está dando al profesor de aula, pero el profesor de aula escasitamente ha visto 1 o 2 materias relacionadas con la motricidad, con la actividad física y pare. Y el licenciado que se ha formado 5 años para dirigir estos procesos está siendo desplazado por la ley. O sea, la ley no le permite. Usted va a cualquier colegio y le dice al rector colaborar en primaria, dice, no, usted está nombrado para secundaria, no puede hacer nada. Entonces, desde que no se cambie eso, ahí estamos restringidos. Estefany. Bueno, buenas tardes. Digamos, desde mi mirada personal, hacia lo que plantea Liliana, pues yo creo que hay muchísimos factores. Yo soy deportista de rendimiento, dicto clases de karate para niños pequeños de 6 años, estudio educación física y desde mi mirada veo que como deportista la competencia puede ser un factor de condición, que si no hay una adecuada formación psicológica del entrenador, del proceso, de la parte de nutrición, etcétera, pues no se va a desmotivar. De la parte familiar, porque muchas familias no están de acuerdo con que el niño haga deporte, ¿sí? Afortunadamente en mi caso, mi familia me apoya, pero en otros casos no. Desde la mirada de entrenadora y de formadora, educadora, creo que la parte de comprender al niño como la parte de comprender al adolescente como adolescente y de ayudarle a él a formarse como persona en primera instancia y de ayudarle a que él logre sus metas, sus proyectos deportivos, es importante. Porque si yo solamente me enfoco en que necesito que dé un resultado deportivo, pues digo, simplemente porque yo no le doy dinero, sino que en realidad aproveche cada etapa, cada proceso, cada movimiento, cada ejercicio, que se divierta. La persona o el niño que no se divierta, no se va a motivar. Entonces, yo creo que es un factor que debemos empezar a utilizar y a los que están pendientes, pues. Y bueno, eso era más. Bueno, hay que aclarar que Estefany Beltrán es deportista de alto rendimiento y está terminando educación física, o sea, está hablando también desde su vivencia personal. Profesor Miguel Ángel, que hace rato que tiene una pregunta. Bueno, retomando el hilo de lo que se estaba planteando un poco antes, del abandono del deporte, que era preocupante. Y yo me quedaba pensando que también hay un problema, y es que nosotros entendemos que si un chico empieza a practicar un deporte a los 6 años, pues tiene que llegar a los 18 ya puesto al alto rendimiento. Y pues la vida tiene muchas diversas. O sea, no todos tienen tampoco porque llegan. Hay chicos que la vida los va llevando por otro lado. Es más, hay muchachos que llegan a jugar muy bien y uno dice, este debería irse ya al alto rendimiento. Resulta que no, él decide estudiar, no con beca, no, él decide estudiar. Y pues se vuelve un campeón de la vida, es decir, un campeón, no en el deporte, pero el deporte le dio disciplina, le dio previsión, le dio unas condiciones que pues va a aplicarlas en otro ámbito.
¿cierto? En el ámbito profesional, en el ámbito familiar, en otros, porque se formó de esa manera. Entonces, yo creo que a veces nosotros también nos preocupamos mucho porque no, tiene que seguir, no porque si usted tiene las condiciones, entonces usted es el talento que tiene que ir a las Olimpiadas. ¿Puede que sí? ¿Profesor Oliveros es? No, el profesor Carlos. No, Pedro Nelson Fernández, Perdón. de la ciudad de Manizales. Perdón. Mira, reforzando un poquitico lo que la niña aquí dice, nosotros los entrenadores deportivos en niños hemos olvidado los mandamientos de los niños deportistas. Y uno de los mandamientos de los niños deportistas dice: el niño tiene derecho a no ser campeón. Es una palabra profunda, a no ser campeón. O sea, a ellos no hay que presionarlos en los resultados, no hay que presionarlos bajo ningún aspecto. Y Carlos Cantarero, que es un escritor deportólogo español, en una de sus máximas dice: el ganar en los niños no es vencer al adversario, el ganar en los niños es vencer sus propias dificultades. En la medida que nosotros empecemos a entender eso y empecemos a colaborar al niño a que venza sus dificultades deportivas y las supere, estamos formando. En la medida en que los metamos en la parte meramente competitiva a exigir resultados sin enseñarles realmente para los resultados, estamos cerrados. Entonces yo creo que hay que tener ese tipo de cosas en cuenta. Muy importante, primero educación, segundo educación, tercero educación. Y luego el otro profesor. Su pregunta. No, su reflexión. Más como pregunta es como dar volver, retomar lo que se dijo esta mañana en la conferencia principal con respecto al abandono en que estamos con respecto a lo deportivo con la educación. Porque lo que hablaba, lo que decía la profesora y complementaba usted, es muy difícil exigirle a un niño o pensar que un niño llegue a determinada edad si no ha tenido un trabajo desde pequeño, si no ha tenido un trabajo que haya sido desde la etapa escolar, preescolar. Y entonces ahí es donde estamos separados deporte con educación. Y siempre decimos, no, es que tienen que estar unidos, pero mire que ahí es donde se separan, y más por el gobierno, ¿no? La parte gubernamental. Es eso. Muchas gracias. Bueno, retomando un poco lo de Miguel Ángel, la preocupación de nosotros no es porque el niño que inicia el deporte siga en el deporte, sino que practique actividad física durante toda su vida. Eso es claro, ¿sí? El deporte es una opción. Es una opción. Yo puedo ser ingeniero y deportista, o puedo ser ingeniero o puedo ser deportista, ¿cierto? Pero la actividad física sí es una necesidad fisiológica. Los seres humanos fuimos diseñados para el movimiento, no para la quietud. Entonces, eso puntual. Con respecto a lo que comenta la profesora, digamos, de hacer esa combinación, es muy importante que nosotros la irradiemos en los estudiantes. O sea, un estudiante, un deportista no puede quedarse como deportista, porque la vida deportiva es muy corta, pero la otra vida es más larga. Y cuando se acaba el deporte y ya no salgo en los periódicos ni nada, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa combinación de las dos me parece que es una salida importante, ¿sí? Siempre tenemos el plan B. Entonces, esa combinación es, digamos, y ya se han hecho estudios al respecto, ¿sí? Como, que no son fáciles, porque es que el estudio exige tiempo y el deporte aún más. Entonces, que un deportista pueda combinar esas dos cosas, yo creo que tú nos podrías decir lo difícil que es. Pero en esa perspectiva es que andamos. Yo pienso que lo formativo es una lucha. Esto no es un campo aquí de amigos ni nada de eso. Es una lucha porque tenemos los medios de comunicación y el negocio, que no le interesa mucho este tipo de cosas, sino le interesa es el lucro a corto plazo, pero los efectos a largo plazo pues son bastante preocupantes.
Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia a quienes finalmente aguantaron hasta este final. La participación, mañana los esperamos a las 2 de la tarde, tenemos también 3 ponencias y la intención es que podamos desarrollar una jornada como la del día de hoy, a pesar de que se nos presentaban algún inconveniente, pero que se superaron y que podamos aprender, porque el ser humano está en permanente aprendizaje, en permanente reflexión, y cada vez que uno, en este intercambio entre unos y otros, creo que todos crecemos, y así pasarán 20, 30, 40, 50 años, seguiremos aprendiendo. El aprendizaje en el ser humano es sin límite, decía alguien el otro día por ahí. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos mañana temprano a las 8 de la mañana, comenzamos.